Comienza el semanario geopolítico de Óscar Vara y Antonio Vara. Vamos con ello. Las tensiones entre Turquía e Irán han sido protagonistas esta semana cuando las autoridades turcas detenían a varias personas que trabajaban para una célula de inteligencia iraní que planeaba bien asesinar o secuestrar a turistas israelíes en Estambul, según informaba el 23 de junio el diario The Times of Israel. En concreto, se detuvo a 8 personas y se sabe que al menos 5 de ellas eran iraníes. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores israelí Yair Lapid llegaba a Turquía para mantener conversaciones porque los gobiernos israelí y turco siguen mejorando sus relaciones diplomáticas durante este periodo. La televisión estatal iraní informó el 23 de junio que Hossein Taeb había sido destituido de su cargo de jefe de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha sido protagonista de casi cualquier operación de inteligencia iraní en Turquía. Recordaréis que Israel e Irán lleva varios años librando una guerra encubierta y realizando ataques sobre todo navales en gran medida por el programa nuclear iraní y por las perspectivas de un nuevo acuerdo nuclear. Esto podría resultar de vital importancia si consideramos que la rápida acción de Turquía contra la célula de inteligencia iraní y su reconocimiento público por parte de Ankara está destinado a fortalecer las relaciones entre Israel y Turquía. Pero la presencia de la célula subraya además la tensión existente entre Turquía e Irán. Turquía e Israel discutieron sobre la guerra en la sombra de Israel e Irán durante la visita de Lapid, ya que Turquía no quiere ser un lugar de escalada entre ambos países. La situación no termina ahí porque la destitución del alto cargo de los servicios de inteligencia este pasado 23 de junio podría indicar también el deseo de Irán de reducir las tensiones con Turquía, así como de mejorar la influencia interna y las capacidades exteriores de su cuerpo, de la Guardia Revolucionaria Islámica, ante el posible fracaso de las negociaciones nucleares con los Estados Unidos. Taeb ha sido sustituido por Mohammad Kazemi, que anteriormente estaba a cargo de la Organización de Protección de Inteligencia de la misma Guardia Revolucionaria. Con la destitución del antiguo jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán pretende intentar rebajar estas tensiones con Ankara, que han aumentado en los últimos años tras el descubrimiento de varias operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en territorio turco. Pero este esfuerzo tendrá un éxito limitado debido a los cambios de las relaciones de la región. La fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica es responsable de las operaciones extraterritoriales con la ayuda de la Organización de Inteligencia de Taeb. En el último año, la fuerza Quds ha intentado, supuestamente, llevar a cabo múltiples operaciones contra ciudadanos israelíes y disidentes iraníes en Turquía, lo que Ankara ha considerado una grave violación de su soberanía. Las acciones de Irán en Turquía además han coincidido con los crecientes lazos de Ankara con dos principales rivales regionales de Teherán, Israel y Arabia Saudita. El estrechamiento de las relaciones entre Israel, Arabia Saudita y Turquía corre por lo tanto el riesgo de cercar a Irán con adversarios que cooperan cada vez más. Los tres países son también aliados y socios de Estados Unidos, lo que puede resultar especialmente problemático para Irán en los próximos meses, si las estancadas conversaciones para restablecer el plan de acción integral conjunto no salen adelante y colapsan, y por lo tanto desencadenan una crisis nuclear más amplia entre Teherán y Washington. Teniendo en cuenta todos estos riesgos, Irán ha querido muy probablemente rebajar las tensiones con Ankara, destituyendo a uno de los líderes que está detrás de las controvertidas operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en Turquía. Sin embargo, aunque el gesto podría ayudar a mantener la relación pragmática que tienen Irán y Turquía, es poco probable que Ankara reduzca su acercamiento con Israel y Arabia Saudita, dado que el presidente Erdogan espera que esto impulse las perspectivas electorales de su partido en las elecciones de 2023, inyectando a la tribulada economía nuevas inversiones, tanto israelíes como árabes en el Golfo. La destitución de Taeb puede verse también como un intento de mejorar las operaciones de la Guardia Revolucionaria, tras una serie de recientes fallos de inteligencia que corren el riesgo de socavar la respuesta de Irán a las crecientes amenazas de Estados Unidos e Israel, así como la influencia política de la Guardia Revolucionaria dentro de Irán. La credibilidad operativa de la Guardia se ha visto gravemente dañada estos últimos años, ya que sus operaciones en el extranjero, dirigidas contra figuras israelíes y disidentes iraníes, han fallado o han sido descubiertas por agencias de inteligencia extranjeras. Y esto obviamente daña su credibilidad operativa. El año pasado también se encomendó formalmente a la Guardia Revolucionaria la protección de instalaciones nucleares de Irán,
Pero en los últimos 18 meses se han producido misteriosas explosiones y cortes de energía en repetidas ocasiones que han dañado las instalaciones sensibles nucleares y de misiles, incluida la instalación de enriquecimiento de combustible de Natanz. Con las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán pendiendo ahora mismo de un hilo, los continuos fallos de inteligencia y contrainteligencia de la Guardia Revolucionaria, junto con las filtraciones a agencias de inteligencia extranjeras, se están convirtiendo cada vez más en un problema de seguridad nacional para Teherán. En este contexto veremos si la destitución de Taeb es el pistoletazo de salida de una purga más amplia de funcionarios de la Guardia Islámica, destinada a reforzar la legitimidad de la agencia a ojos internos, es decir, a ojos de los propios iraníes. En los próximos meses es posible que se produzca una importante reorganización y estaremos atentos a ello, y posiblemente implicará despidos y detenciones, ya que Teherán intentará aumentar la profesionalización de la agencia y descubrir más informantes y agentes israelíes, así como de otros servicios de inteligencia que pueden estar infiltrados. Pero no es todo, porque en esta peculiar dinámica que tienen en Oriente Próximo hay más gobiernos que se enfrentan ahora mismo a diversos problemas. El colapso del gobierno de coalición de Israel ha desencadenado otro periodo de volatilidad política que podría volver a dar lugar a un gobierno bien débil o un nuevo ciclo de elecciones poco concluyentes. Esto podría suponer un mayor bloqueo político y un mayor malestar social, ya que las facciones de la derecha israelí intensifican su retórica incendiaria con la esperanza de conseguir más votos. El 20 de junio, el primer ministro israelí Naftali Bennett anunció que la coalición de gobierno que lidera disolvería la Knesset antes de finales de mes, lo que supondría la caída de uno de los gobiernos con mayor diversidad ideológica de la historia de Israel. El anuncio se produce después de que las deserciones de varios miembros claves de la Knesset debilitaran la coalición hasta el punto de no poder aprobar leyes. La semana pasada los legisladores rechazaron un proyecto de ley favorable a los colonos para ampliar un sistema jurídico de 2 zonas de Cisjordania, lo que supuso el golpe final para su asediado gobierno de coalición. El anterior primer ministro, Netanyahu, tenía la oportunidad de recabar un apoyo suficiente en la Knesset para nombrar un gobierno de derechas y así volver al poder, pero no ha tenido éxito, con lo que Israel celebrará otra ronda de elecciones en otoño. Netanyahu intentó convencer a varios miembros de la Knesset de derechas y del partido escindido del Likud, Nueva Esperanza, para que se unieran a él en la oposición. Pero no lo consiguió por ahora. La primera votación fue unánime a favor de la primera lectura del voto para disolver la Cámara el pasado miércoles, en vez de hacerlo la próxima semana, como para evitar precisamente los esfuerzos de Netanyahu de formar un gobierno de última hora. La disolución es un proceso que requiere 4 votos separados y 2 revisiones del comité de la Cámara, y no se espera que esté completo hasta este lunes. Si la Cámara se disuelve finalmente, Israel celebrará lo que serían sus 5º elecciones en 3 años. La verdad es que le están cogiendo mucho gusto a esto. Los informes indican que dicha votación se celebraría probablemente en octubre o noviembre, después de las fiestas judías. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yair Lapid, de quien nos hablábamos antes, ejercería de primer ministro interino. ¿Qué pasaría si Israel celebrase otras elecciones? Lo más probable sería un resultado indeciso o una coalición gobernante débil, y un gobierno con dificultades para aprobar cualquier legislación importante, incluso en cuestiones económicas básicas, por no hablar de cuestiones sociales que podrían ser más controvertidas. Los sondeos actuales sugieren que los partidos actualmente en el poder y los de la oposición tendrán dificultades para ganar suficientes escaños como para formar un gobierno estable. Si hay un resultado indeciso, el primer ministro suplente, Yair Lapid, Bennett u otro líder de la oposición podrían armar otro gobierno de unidad con carácter incluso más tímido y débil que el actual, pero sobre todo plagado de las mismas divisiones ideológicas y del bloqueo político que llevaron a la desaparición de su predecesor, por lo que es probable que acabe compartiendo el mismo destino que la colapsada coalición de Bennett. En cualquier caso, Netanyahu afila sus armas porque su pretensión desde que se hizo el gobierno de coalición fue derribarlo y poder regresar al poder. Las elecciones de Senegal se acercan y la decisión del gobierno senegalés de excluir a los miembros de la oposición de las próximas elecciones legislativas ya ha comenzado. Y se puede prever que continúe causando disturbios, aumentando la incertidumbre política y el riesgo de crisis económica. El 17 de junio estalló la violencia entre los manifestantes y la policía en todo el país, después de que los líderes de la oposición convocaran manifestaciones contra la decisión del gobierno de prohibir una lista de candidatos para las elecciones legislativas senegalesas de 31 de julio. Las fuerzas del orden bloquearon el acceso al domicilio de Ousmane Sonko, principal líder de la oposición del país, impidiéndole salir de su casa en Dakar para unirse a las protestas. La policía detenía también a los ministros del partido de la oposición de Tifal y Mamed Yarrafam.
así como Ahmed Aidara, alcalde de Guédiawaye, una subregión del Dakar. 3 personas murieron a causa de la violencia, entre ellas un taxista que fue asesinado a tiros en el sur de Senegal. Sonko lanza entonces un ultimátum al presidente Macky Sall, exigiéndole que liberara a los presos políticos o que se arriesgaría a sufrir la violencia al intentar Sonko y sus aliados políticos liberarlo extrajudicialmente. Los líderes de la oposición denuncian lo que, según ellos, son intentos del presidente Sall y sus aliados de consolidar el poder, potencialmente dirigidos a asegurar un tercer mandato inconstitucional. A pesar de las tradiciones democráticas que son relativamente fuertes en Senegal, prohibir a los opositores políticos es una táctica que se repite con frecuencia en los últimos tiempos en las elecciones senegalesas. En 2019 el gobierno de Sall impidió a Khalifa Sall, exalcalde de Dakar, y Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade, que se presentaran a las elecciones, debido a anteriores condenas por corrupción, que ambos políticos dicen que tuvieron una motivación política. En mayo de 2019, de hecho, el Parlamento, que está dominado por la Alianza Republicana de Sall, aprobó un proyecto de ley para abolir el cargo de primer ministro que los críticos de Sall condenaron como una flagrante toma de poder. Además, en los últimos años se han filtrado a la prensa diversas acusaciones y procesos judiciales contra Sonko y otros líderes de la oposición, lo que ha revelado un fundamento jurídico poco sólido y una posible connivencia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Opositores políticos como Sonko y amplias franjas del electorado senegalés afirman que estas medidas pretenden concentrar el poder de Sall para que él y sus aliados puedan ejercer el poder legislativo necesario para modificar la Constitución antes de las elecciones de 2024 y permitir un tercer mandato. Aunque Sall dijo al principio de su primer mandato que dejaría el cargo cuando éste expiara en los últimos años, se ha abstenido de hacer comentarios sobre la limitación de su mandato o sobre su futuro político, lo que da cierta credibilidad a las acusaciones de la oposición. Si los candidatos de la oposición quedan excluidos de las elecciones, es muy probable que continúen los disturbios antes y posiblemente después de las elecciones de 31 de julio, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre política y el riesgo de crisis económica. Las tradiciones democráticas, que como os decimos son relativamente sólidas en Senegal, probablemente potenciarán los llamamientos de los líderes de la oposición a manifestarse y a celebrar elecciones libres y abiertas. Tras las protestas de este 17 de junio pasado, Sonko declaró que a menos que se le permita a él y a sus colegas presentarse a las elecciones, su coalición opositora, Jengui Askanwi, impedirá que se celebren los comicios. Dada la movilización de miles de manifestantes este último 16 y 17, aunque Sonko y otros líderes sean detenidos o se les impida salir de sus casas, la amenaza de interrumpir las elecciones es creíble. El país también se enfrenta ahora mismo a un empeoramiento de la situación económica a medida que aumentan los precios mundiales de los alimentos y el combustible. La inflación aumenta, el poder adquisitivo disminuye y el franco senegalés se deprecia. Los disturbios generalizados y la parálisis política provocados por la incertidumbre podrían agravar estos retos al provocar una interrupción en la actividad empresarial, además de complicar la mayor recuperación económica de Senegal tras la COVID-19. Y pasamos de hablar de Senegal a hablar de Alemania, y no precisamente por el fichaje de Sadio Mané por el Bayern. Alemania está presionando para que las naciones del G7 se retracten de su compromiso que detendría la financiación de proyectos de combustibles fósiles en el extranjero para finales de año. Si se aceptara, esto supondría lógicamente un gran retroceso en la lucha contra el cambio climático, pero no sería raro en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania, que pone en peligro el acceso a los suministros de energía. Por esta misma razón, Italia no parece que vaya a poner una especial oposición a la propuesta, ya que Italia, al igual que Alemania, depende en gran medida del gas ruso. El viernes, en una rueda de prensa en Bruselas, el primer ministro Mario Draghi dijo que Italia ha conseguido reducir ya las importaciones de gas ruso del 40% del año pasado a un 25% actualmente. Esto ha sido posible también gracias a la firma de nuevos acuerdos de gas en países como el Congo, Argelia o Angola. El debate se produce en un momento en que Europa lucha por encontrar fuentes de combustible alternativas al gas ruso. El gobierno alemán ha advertido que las medidas de Rusia para limitar el suministro corren el riesgo de provocar un colapso similar al de Lehman en los mercados energéticos. Con la mayor economía de Europa enfrentándose a la perspectiva sin precedentes de que las empresas y de que los consumidores se queden sin energía, Alemania ha respondido a los recortes reactivando las centrales de carbón y proporcionando financiación para asegurar el suministro de gas, al tiempo que continúa, yo creo que sorprendentemente, con sus planes de eliminar la energía nuclear, aunque hoy hemos sabido que todavía no se ha dado la orden de cerrar las que tienen que ordenadas para final de año.
La Asociación Nuclear de la Energía, un grupo de presión de la industria, hace su trabajo y presiona al G7 para impulsar el acceso a las tecnologías nucleares. Un cambio en el compromiso del G7 iniciado el año pasado y concretado en mayo supondría un giro de 180 grados en los esfuerzos mundiales en la lucha contra el cambio climático. Haría más difícil reunir al resto del mundo en torno a objetivos más estrictos y dirigir las inversiones hacia fuentes energéticas más limpias. Además, iría en contra del consejo de la Agencia Internacional de la Energía de no desarrollar nuevos proyectos de petróleo y gas si se quiere limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Como os decimos, este cambio repentino de narrativa acerca de los combustibles fósiles se produce porque Putin está apretando cada vez más a Alemania con cortarles el gas. Esa interrupción podría producir la interrupción al mismo tiempo de los procesos industriales alemanes. Este es el tipo de preocupación que tiene la mayor economía de Europa, que se enfrenta a una crisis energética sin precedentes. Y es que lo que empezó como un vago presentimiento sobre la reducción de suministros de gas ruso es ahora una realidad a la que nos enfrentamos. Después de que el presidente Vladimir Putin redujera en un 60% los flujos en el principal enlace con Europa, los expertos de la administración del canciller Olaf Scholz revisaron esta semana los escenarios y de ninguno de ellos se deduce que Alemania vaya a tener reservas suficientes para pasar este invierno. Este fue el momento más aleccionador, decía este viernes Klaus Müller, que dirige el regulador de la red alemana en una entrevista en la radio. Si tenemos un invierno muy frío y somos descuidados y demasiado generosos con el gas, entonces no será bonito. Los riesgos van más allá de una recesión y de un invierno de hogares congelados y de fábricas cerradas. Durante décadas, Alemania ha prosperado en buena medida gracias al gas barato. La respuesta a las necesidades de esa pujante economía era la conexión del nuevo gasoducto Nord Stream 2. Sin embargo, parece que esa época ya ha terminado y las empresas como Volkswagen están aceptando la nueva realidad. Habrá soluciones rápidas como la reactivación de las plantas de carbón contaminantes y el cambio de combustibles en los procesos industriales. Pero se avecinan problemas estructurales, ya que la transición a la energía renovable asequible aún les va a llevar a los alemanes años. Las empresas que fabrican metales, papel e incluso alimentos podrían verse obligadas a reducir su escala o a cerrar sus centros de producción de manera completa, lo que aceleraría un éxodo constante de puestos de trabajo en el sector manufacturero y daría un daño duradero al panorama económico del país. Las empresas trasladarán su producción a los lugares donde haya gasoductos competitivos y esto no será en Alemania, afirmaba Wolfgang Hahn, director general de la Energy Consulting Group, que decía también que no se pueden corregir 20 años de errores políticos en 2 o 3. Las últimas cifras muestran que se necesitarían 115 días para alcanzar el objetivo del gobierno de llenar las reservas de gas al 90%, que se encuentran ahora mismo apenas al 60%. Este plazo supone que los flujos se mantengan al nivel actual, lo que parece poco probable dada la postura cada vez más agresiva del Kremlin hacia Europa, en represalia por supuesto a las sanciones impuestas por la guerra de Rusia en Ucrania. En respuesta a estas duras perspectivas, Alemania, que sigue dependiendo de Rusia para más de un tercio de sus suministros de gas, elevó el jueves su nivel de amenaza al segundo nivel más alto, el de alarma, dado que la posibilidad de que la situación se agrave es muy obvia. Alemania podría empezar a racionar los suministros. El momento de la verdad llegará probablemente el mes que viene, cuando el gasoducto Nord Stream 1 deje de funcionar por motivos de mantenimiento. Y si no vuelve a funcionar, tal y como declaraba el jueves el ministro de Economía Robert Habeck, la cosa estará ya definitivamente clara. Si los proveedores de energía siguen acumulando pérdidas al verse obligados a cubrir la falta de suministros rusos a precios cada vez más elevados, existe el riesgo de un colapso más amplio. Y Uniper, el mayor importador de gas ruso de Alemania, ya ha advertido que puede tener dificultades para cumplir los contratos de suministro a las empresas locales de servicios públicos y fabricantes si Moscú prolonga o aumenta los cortes de gas. Recordemos que la crisis también se ha extendido más allá de Alemania, con 12 Estados miembros de la Unión Europea afectados y 10 de ellos que ya han emitido una alerta temprana en virtud de la normativa sobre seguridad del gas. El aumento de la demanda europea de gas natural licuado también afectará a los países más pobres del mundo, que tendrán que competir por los cargamentos. El presidente de Estonia, Kaja Kallas, declaraba el pasado viernes su preocupación en una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas por esta misma situación. En esta declaró, y cito textualmente, que en Europa tenemos que estar preparados para tener diferentes combinaciones energéticas, compras conjuntas de gas licuado y hacer esto juntos. Un mensaje que puede sorprender poco de una de las economías más débiles de la Unión Europea. El Bundesbank estima que la economía alemana se contraería más de un 3% en 2023,
si se interrumpe el suministro de energía rusa. Sería la peor caída fuera de las recesiones provocadas por la pandemia del COVID-19 y por la crisis financiera mundial de 2008. Y puede que las previsiones estén siendo generosas. Los pedidos de las fábricas han caído durante los últimos 3 meses, los costes están aumentando y la confianza se está desmoronando en el sector empresarial. La medida de las expectativas empresariales del Instituto IFO, una de las más respetadas, cayó inesperadamente este mes. De momento las empresas se preparan para una prolongada reducción de la energía. BASF, el mayor fabricante de productos químicos de Europa, podría reducir su producción debido al aumento del coste del gas, que se utiliza como materia prima en la producción y para generar electricidad. BMW, el mayor fabricante de coches de lujo del mundo, podría también comprar electricidad en lugar de quemar gases en sus propias centrales eléctricas. Alemania está preparando a los consumidores y a las empresas para los tiempos difíciles que se avecinan. Müller, de la operadora de gas alemana, advertía también que los hogares podrían ver duplicados o triplicadas sus facturas del gas y pidió a los ciudadanos que ahorraran dinero y energía. También tenemos a Habeck, que apeló al sentido de la solidaridad de los alemanes para defenderse de los ataques energéticos de Putin. Y ahora cambiamos y nos vamos a Yemen. La mayor parte de la limitada ayuda internacional dedicada a poner fin a la guerra civil en este país se destina comprensiblemente a evitar las pérdidas de vidas, ya sea por el derramamiento de sangre o por la hambruna. Pero ahora que se ha prorrogado la tregua en 2 meses entre los beligerantes, es necesario actuar con urgencia para evitar otro tipo de calamidad, un vertido de petróleo que podría convertirse en uno de los peores desastres medioambientales del mundo e incluso interrumpir una ruta comercial vital para la comunidad mundial. La guerra civil ha creado y ha desviado la atención del destino del Safar, un decrépito superpetrolero cargado con 1,1 millones de barriles de crudo que ha estado oxidándose en el fondeadero frente al puerto de Ras Isa, en la costa occidental de Yemen. Los hutíes, el grupo rebelde respaldado por Irán que iniciaba la guerra en 2014, ha intentado vender el petróleo, pero los compradores fueron disuadidos por la guerra y las sanciones internacionales. Los rebeldes permitieron entonces que el petróleo se deteriorara, aprovechando la perspectiva de que se podría producir una fuga desastrosa para chantajear a la comunidad internacional y así obtener ayuda y condiciones favorables en las negociaciones del alto el fuego. Ahora los hutíes han accedido, pero muy a última hora, a permitir que se descargue el petróleo del buque, pero las Naciones Unidas y grupos ecologistas como Greenpeace advierten que el tiempo y el dinero son escasos y que el Safer es una bomba de relojería a punto de estallar y de derramar su carga tóxica en el Mar Rojo. Esto amenaza no solo a los 8 países ribereños, a Yemen, Arabia Saudita, Jordania, Israel, Sudán, Egipto, Eritrea y Djibouti, sino también a la navegación internacional en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, la del Mar Rojo. No estamos exagerando el riesgo para la economía mundial. Está fresco, lo recordáis vosotros, lo que ocurrió cuando un barco atascó la vía marítima principal del Canal de Suez. Pero es que los daños causados por el Safar serían mucho mayores que los costes económicos impuestos por el Ever Given en marzo de 2021. La ONU calcula que se necesitarían 20.000 millones de dólares solamente para limpiar el Mar Rojo. El coste para la economía mundial podría ser mayor. Construido en 1976, el Safar es un petrolero de un solo casco con 360 metros de eslora y que es una quinta parte más grande que el Exxon Valdez, el buque que protagonizó el tremendo vertido de 1989 en el estrecho del Príncipe William en Alaska. El Safar fue antes el Esso Japan y se vendió al gobierno de Yemen en el año 1988 para convertirlo en una instalación flotante de almacenamiento y descarga de su petróleo. Debe su nombre al lugar del primer descubrimiento de petróleo del país, un lugar que se llama Safar. El buque fue inspeccionado por última vez hace 8 años por la American Bureau of Shipping antes de que la guerra civil impidiera cualquier otra auditoría sobre su navegabilidad. Su casco necesita ser reparado urgentemente y es seguro que sus equipos mecánicos y electrónicos ya no funcionan. La ONU calcula que una operación de emergencia para descargar el petróleo costaría unos 80 millones de dólares y que se necesitarían unos 64 millones adicionales para sustituir el barco. Sin embargo, los donantes se lo han tomado con calma y a la ONU todavía le faltan 20 millones de dólares para la operación de descarga. Y el mayor problema de esta operación podría resultar, por lo tanto, el tiempo. Ya es bastante difícil predecir cuándo puede romperse o estallar el Safar, y no es menos fácil calcular el interés de los hutíes en mantener la paz. En el pasado han aprovechado los ceses de hostilidad simplemente para reponer sus suministros de armas, y a pesar de la prórroga de la tregua actual, los rebeldes no han mostrado mucho interés en un acuerdo duradero con el gobierno yemení en el exilio y la coalición de naciones árabes liderada por Arabia Saudita. Los factores geopolíticos se suman a la incertidumbre debido al interés de Irán por contener a los rebeldes
mientras negocia la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 con los Estados Unidos. Pero al desvanecerse las perspectivas de una reactivación, el régimen iraní podría volver a desatar a los hutíes contra sus enemigos mutuos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La única manera de evitar el desastre es que la comunidad internacional respalde a la ONU con el dinero y el capital diplomático necesarios para llevar a cabo la descarga de emergencia del petrolero, incluso mientras se presiona a los hutíes para que se prolongue la tregua. Los saudíes y los emiratíes, que se verán perjudicados por la reanudación de las hostilidades y por cualquier impedimento a la navegación en el Mar Rojo, deberían asumir la mayor parte de la factura. Lo último que necesita la economía mundial en estos momentos es una calamidad medioambiental en una de sus rutas marítimas más importantes. Y hasta aquí el semanario geopolítico de la semana. Esperamos veros la semana que viene para contaros más noticias interesantes. Soy Óscar Vara. Y yo, Antonio Vara. Y nos despedimos. Y no has pedido, como siempre, dándonos un like, suscribiros, activar la campanita y notificaciones para no perderos nada, ninguna de las noticias que os traemos cada semana. Pues eso.